Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea la hora en la que se encuentre viendo este video. Mis compañeros y yo hablaremos sobre el transporte de sustancias a través de la membrana. La membrana plasmática es una estructura que rodea y delimita la célula. Esta está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, carbohidratos y proteínas. Tiene unas funciones principales. La primera es ser una barrera selectiva, también ayuda a la comunicación celular, es de soporte estructural y participa en procesos metabólicos. Como se observa en la imagen, tenemos que la membrana plasmática está compuesta de la glicoproteína, que pues acá es donde los carbohidratos se adhieren a ella, glicolípido, que es donde un lípido está adherido con un carbohidrato. Tenemos proteína periférica, las proteínas también integrales, que más adelante se hablará de esto. Están los filamentos del citoesqueleto, el colesterol, el canal de proteína, la bicapa, entre otros. Bueno, como visión general encontramos los modelos de la membrana. Existieron dos como tal que resaltaron. Uno de estos se llama el modelo de sándwich, que es de 1953, y el segundo de 1972, que es el modelo de mosaico fluido, el cual se utiliza hoy en día y se conoce como tal este. Entonces encontramos unas diferencias y unas similitudes. Entonces, entre las similitudes es que los lípidos forman una bicapa lipídica y las proteínas estaban en la superficie. La diferencia es que en el modelo de sándwich se dice que forman una estructura continua, a diferencia del modelo del mosaico fluido, el cual nos dice que forma una estructura discontinua, pero esta no son al azar. Entonces todas siguen como el mismo criterio. Bueno, ya de forma general tenemos la cronología. Entonces, en 1900, Owenton propone que el límite celular es lipídico. Ya en 1925 proponen que la membrana del eritrocito es una bicapa lipídica. En 1935 ya integran como las proteínas en la bicapa lipídica. Ya en 1959 se describe la unidad de membrana como tal, o sea, ya se le conoce la membrana. En 1972 ya es donde se propone el modelo fluido de la membrana. Entre 1970 y 1980 ya se empieza a reconocer la heterogeneidad de la membrana, es decir, que tiene pues muchas cosas, pero al final tienen su forma estructural. Y ya de ahí en adelante pues empiezan a existir datos en el cual pues esto se les da como una función específica pues a la membrana y a cada componente, entre otros. Bueno, tenemos la fluidez de la membrana. Eso como tal es cuando las moléculas pueden moverse dentro de este sitio. Hay unas infecciones y esto no es la temperatura. Entonces en la temperatura, cuando hay demasiada temperatura, las moléculas se van a mover muy rápidamente y esto lo que hará es que haya mayor fluidez. Lo contrario, a una temperatura más baja. Lo ideal como tal es tener una temperatura óptima para que pues, la membrana funcione como tal. Asimismo, esto lo que permite es como transporte de sustancias, adhesión celular, comunicación celular, entre otras. En la diapositiva podemos observar que hay una parte en la que está fluido y viscosidad. Como se dijo en el modelo del mosaico fluido, la membrana tiene fluidez, ¿sí? Entonces las colas de hidrocarburos no van a estar saturadas y no van a estar compactas, a diferencia de la viscosidad, donde las colas de hidrocarburo están saturadas y no hay movimiento como tal. Bueno, a continuación pues tenemos las proteínas periféricas y las proteínas integrales, las cuales forman parte de la membrana plasmática. Entonces, así como lo mencioné, están ahí periféricas e integrales. Las periféricas se ubican en la superficie de la membrana, bien sea en el interior o en el exterior. Las integrales están dentro de la bicapa lipídica, entonces estas como que se insertan a la bicapa lipídica y pueden atravesar esta. Tenemos la función
las periféricas participan en procesos celulares como señalización celular, adhesión celular, entre otros, y no, como no están insertadas a la capa lipídica, pues pueden ser removidas como tal, a diferencia de las integrales, las cuales no pueden ser removidas como tal porque estas se insertan a la bicapa lipídica. Estas también actúan como canales o como transportadores de señales externas e internas y también como enzimas. Entonces esto, como lo expliqué, estas se insertan a la bicapa lipídica, lo que le permite interactuar con el medio acuoso en el exterior o interior de la célula. Bueno, con respecto a las funciones de las proteínas tenemos el transporte, pero la parte izquierda y la parte derecha cumplen funciones diferentes. Entonces, en la parte izquierda como tal, la membrana lo que va a hacer es atravesar y esta puede formar un canal hidrofílico, lo que va a hacer es determinar un soluto específico. En la parte derecha las proteínas se van a desplazar y van a cambiar como tal la forma. Tenemos B, que es actividad enzimática. Esto es pues en donde está la enzima, su cofactor, y eso pues entran al sitio activo, donde también ingresa pues el sustrato como tal. Esto pues debe haber una solución adyacente como tal. También tenemos la transducción de señales, en la cual pues la membrana puede tener un sitio de unión específico que se va a adaptar a un mensajero químico como tal. Entonces esto lo que puede ocasionar es que el receptor de la proteína transmite el mensaje al interior de la célula. Bueno, también tenemos el reconocimiento intercelular, en el cual las proteínas actúan como unas etiquetas para ser reconocidas por otras células. También tenemos la unión intercelular, que es donde las proteínas de la membrana de célula adyacente se unen o se enganchan mediante pues varios tipos de uniones. Y por último, la adherencia al citoesqueleto y a la matriz extracelular. Eso es donde los microfilamentos se unen a otras membranas y ayudan a mantener la fórmula de la célula o a estabilizar la célula tanto en el interior como en el exterior, y pues localizan las proteínas de la membrana. Bueno, los fosfolípidos o como tal es un tipo de lípido que está en la membrana. Tiene como tres tipos principales o tres partes principales. Entonces tenemos la cadena hidrofílica, la cual pues es polar y tiene un grupo fosfato. Esto quiere decir que es soluble, entonces tiene afinidad con el agua. Asimismo tenemos las colas hidrofólicas, son largas cadenas de ácido graso, por lo general son dos, o sea se compone de dos ácidos grasos, no son polares, repelen el agua y entonces pues solucionan y disolver en agua. Entonces pues ya encontramos acá donde está la afinidad del agua, esa es la que repele el agua. Y también tenemos el glicerol, esto que conecta la cabeza hidrofílica con la cola hidrofólica, entonces está como la unión de estas dos. Esto pues une al grupo fosfato con los ácidos grasos. Bueno, hay que tener en cuenta que la bicapa lipídica es asimétrica. Tenemos pues unos principales fosfolípidos. Entonces pues el primero es la fosfatidilcolina, la cual va a contribuir a la estructura pues de la membrana y a su función. La segunda es la fosfatidilteanolamina, la cual contribuye a la curvatura de las membranas y está en alta concentración en el cerebro. Pues eso como un ejemplo. La fosfatidilcerina es la cual es importante en la señalización celular y en la comunicación celular. También nos permite como la apoptosis. La fosfatodiilinositol está implicada en la señalización celular y en procesos de transducción de señales. Y por último la esfingomielina está pues en la membrana celulosa como tal principalmente y pues forma o ayuda a la formación de mielina.
tenemos el colesterol, el cual es crucial para mantener la estructura y la función de la membrana. Eso lo que permite es como dar seguridad y estabilidad a las células. Bueno, hay varias funciones que cumple, como la estabilidad y la fluidez. Entonces, el colesterol es importante porque permite que no existan cambios tan abruptos en la temperatura muy alta, y entonces pues hace que no se vuelva muy viscosa o no se vuelva demasiado fluida. También está la formación de microdominios. Entonces esto pues es conocido como las balsas lipídicas. Entonces estas son importantes para la señalización celular y como tal para controlar algo así llamado como el tráfico de las proteínas. También pues permite como la interacción con proteínas. Esto ayuda pues a la actividad de los receptores y los señalizadores. Y por último pues actúa como barreras de permeabilidad. Esto ayuda pues a regular la permeabilidad en diferentes zonas de la membrana con diferentes sustancias, y controla pues el paso de iones y moléculas. Bueno, tenemos los carbohidratos en la membrana. Hay pues como 4 funciones. Estos son pues de reconocimiento celular, en el cual los glucolípidos son claves para esto y permiten que las células interactúen con otras, bueno, que se conozcan y eso. El segundo es la adhesión celular. Como ya he hablado bastante de esto, es crucial en este transporte de sustancias. Esto pues lo que permite es que las células se adhieran unas a otras o a la matriz celular. El tercero es la protección de la membrana celular, pues contribuyen a proteger la membrana celular de algunos daños o de algunas mutaciones como tal. Los daños pueden ser mecánicos, químicos, entre otros. Y por último tenemos la comunicación celular. Los carbohidratos van a facilitar la comunicación celular entre las células para participar en la transducción de las células. Bueno, a partir de lo anterior salen las glucoproteínas. Esas pues como tal cumplen unas funciones parecidas, pero ya más específicas. Lo primero es el reconocimiento celular. Las glucoproteínas son fundamentales para identificarse entre sí o reconocerse. Asimismo está la señalización celular. Algunas glucoproteínas actúan como receptores de membrana, lo cual permite que pues, las células respondan a señales externas como los factores de crecimiento, por ejemplo. El tercero es que da estabilidad y protección a la membrana celular. Entonces las cadenas de carbohidratos de las glucoproteínas lo que pueden hacer es contribuir a la estabilidad y protegen asimismo la membrana celular, porque forman pues una capa hidratada alrededor de la célula, y esta lo que hace es actuar como una barrera física contra pues, los daños mecánicos y químicos, que fue como lo expliqué anteriormente en lo de los carbohidratos, que existen daños químicos o mecánicos, asimismo pues mutaciones. Y la última función es la inmunidad. Estos participan en el reconocimiento y en la presentación de algunos antígenos para otras células del sistema inmunitario. Bueno, a continuación hablaré sobre el transporte por la membrana de forma muy resumida, puesto que mis compañeros pues hablarán un poco más específico sobre eso. Tenemos entonces el transporte pasivo, no requiere de energía o bueno, ATP. Tenemos la difusión simple, es como el movimiento de moléculas de una zona de alta concentración a una baja concentración. También tenemos la ósmosis, que es la difusión de agua pues, a través de una membrana semipermeable. Difusión facilitada, en la cual pues, una proteína puede ayudar a mover moléculas grandes o cargadas. Tenemos el transporte activo, que a diferencia pues, del pasivo, sí requiere pues, ATP o bueno, de energía. La bomba de iones, pues esto mueve iones en contra de su gradiente de concentración. Endocitosis es el proceso de incorporación de materiales a la célula. Exocitosis es la
liberación de materiales fuera de la célula, pues entre otros. Asimismo también existe uno que se llama el transporte en grupo, el cual es la capacidad de mover varias moléculas simultáneamente. Entonces, pues, o sea, como en grupos, ¿sí? Como pues, es el caso de algunos transportadores. Y ya como tal, pues esta sería una explicación breve sobre lo que se va a hablar a continuación. Bueno, ya acá pues se va a hablar sobre el transporte pasivo, en el cual tenemos la ósmosis, que pues es como un movimiento neto del agua a través de la membrana semipermeable de un área de menor concentración a un área de mayor concentración con respecto a su soluto. Tenemos la difusión simple, en el cual las moléculas o iones pasan directamente a través de la membrana a favor del gradiente de concentración. Y por último, la difusión facilitada, la cual utiliza canales en los cuales forman proteínas de membrana específica que permiten que ciertas moléculas cargadas se difundan hacia afuera o hacia adentro de la célula. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de ósmosis. Existen 3 tipos: hipertónica, isotónica e hipotónica. En una solución hipotónica, la concentración de solutos fuera de la célula es menor porque el agua entra provocando que la célula se hinche. En una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor fuera de la célula, causando que el agua salga y la célula se encoja. Y en una solución isotónica, la concentración de solutos son iguales en ambos lados de la membrana, lo que permite el flujo del agua equilibrado sin cambios de tamaño en la célula. Bueno, ahora les voy a explicar lo de la difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo donde las moléculas se mueven directamente a través de la membrana celular sin necesidad de energía o desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Este proceso en el libro se describe como esencial para el transporte de gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. Está permitiendo a la célula realizar cambios de sustancia de manera eficiente. Ahora, los principios fundamentales de la difusión. La difusión es un proceso basado en 2 principios fundamentales. El primero es el gradiente de concentración, que impulsa el movimiento de moléculas desde un área de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, hasta alcanzar el equilibrio. El segundo principio es la permeabilidad selectiva de la membrana celular, que regula qué sustancias pueden atravesarla y qué no. El libro destaca la importancia de estos principios para la homeostasis celular, manteniendo el balance de nutrientes y desechos dentro y fuera de la célula. Como mecanismos de difusión simple, este implica el paso de pequeñas moléculas no polares como el oxígeno o el dióxido de carbono directamente a través de la bicapa lipídica de la membrana celular. Este proceso no requiere proteínas transportadoras ni gasto energético, ya que las moléculas se mueven siguiendo el gradiente de concentración. En el libro menciona que este mecanismo es clave para las funciones vitales como el intercambio de gases durante la respiración celular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la importancia biológica de la difusión simple. Este proceso es fundamental para el intercambio de gases respiratorios y la eliminación de productos de desechos de las células, y es crucial para mantener la homeostasis sin requerir energía. En el libro se enfatiza que debido a su simplicidad y eficiencia, la difusión simple es un mecanismo esencial para la supervivencia celular, que tiene una gran importancia biológica, especialmente en los alveolos pulmonares. Y es así como vamos a tomar un ejemplo con los alveolos, que el oxígeno difunde desde el aire de los pulmones hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono se difunde en sentido contrario desde la sangre hacia el aire para ser exhalado. Este proceso es crucial para la respiración y el intercambio de gases, lo que permite que el cuerpo obtenga oxígeno para las células y elimine el dióxido de carbono. El libro resalta este mecanismo que es eficiente y vital para la función pulmonar. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la difusión facilitada. La difusión facilitada
es el proceso de un transporte pasivo de iones y moléculas polares con ayuda de las proteínas de transporte que atraviesan la membrana. Este proceso requiere de proteínas integrales y gradiente de concentración. La mayor parte de las proteínas de transporte son muy específicas y transportan únicamente ciertas sustancias. Estas se dividen en dos, en canales proteicos y proteínas transportadoras. Los canales proteicos proporcionan corredores que permiten que un ion o molécula específica atraviese la membrana. Además, las vías de paso hidrofílicas que forman estas moléculas proteicas permiten que las moléculas de agua o iones fluyan rápidamente de un lado a otro de la membrana. Las acuapurinas son canales proteicos para el agua que facilitan las cantidades masivas de difusión del agua que se produce en las células vegetales y en las células animales, como lo son los glóbulos rojos. Otro grupo de canales son los canales iónicos, los cuales funcionan como canales regulados y se abren y cierran mediante un estímulo que puede ser eléctrico o químico. Y las proteínas transportadoras, estas experimentan un sutil cambio de forma que de alguna manera transloca el sitio de unión del soluto a través de la membrana. Estos cambios de forma pueden desencadenarse por la unión y liberación de la molécula que transporta. En esta imagen podemos ver una proteína transportadora alterna entre dos conformaciones que desplaza al soluto a través de la membrana, mientras la forma de la proteína es modificada. Esta proteína puede transportar el soluto en cualquier dirección, lo que resulta en un movimiento neto a favor del gradiente de concentración del soluto. Y además, en la anterior imagen se muestra cómo un canal proteico es una proteína con un canal a través del cual puede pasar moléculas de agua o de un soluto específico. La imagen A hace referencia a los canales proteicos y la imagen B a proteínas transportadoras. Ahora les voy a hablar de las proteínas de la difusión simple. Estas son proteínas que facilitan el movimiento de moléculas a través de la membrana, mediante un proceso llamado difusión simple. Estas proteínas no requieren energía de ATP, no tienen sitios de unión específicos y permiten el paso de moléculas pequeñas y no cargadas. Estas son importantes porque mantienen la homeostasis y regulan el metabolismo celular. Algunas de ellas son las porinas, como la podemos ver en la imagen. Estos son canales para el transporte de iones y moléculas pequeñas. Está la acuapurina, los cuales son canales para el transporte de agua, y el canal iónico, que son canales para el transporte de iones y moléculas pequeñas que permiten el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Se comprende por clases de transportadores aquellas proteínas que facilitan el movimiento de las moléculas a través de la membrana. Dentro de esto encontramos tres tipos: las bombas, transportadores y los canales. En las bombas, pues estas comúnmente se utilizan para mover iones o moléculas en contra de su gradiente de concentración. Está acá está el ATP. En los transportadores podemos encontrar tres tipos: el uniporte, el sinporte y el antiporte.
Los uniportadores transportan una sola molécula en una sola dirección. Los importadores mueven dos moléculas en la misma dirección. Y los antiportadores intercambian una molécula por otra en direcciones opuestas. Los transportadores son aquellas proteínas que pueden mover moléculas a favor o en contra del gradiente de concentración. Y los canales, que son aquellos que forman poros en la membrana que permiten el paso de iones o moléculas pequeñas a favor del gradiente de concentración. El transporte activo es un proceso que requiere energía para transportar sustancias de un lado a otro de la membrana. Este proceso permite el movimiento de iones y moléculas contra el gradiente de concentración. Al igual que la difusión facilitada, este se realiza a través de canales con proteínas transportadoras específicas. Este proceso se divide en dos tipos: transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario utiliza energía para producir un cambio conformacional en la proteína transportadora. Un ejemplo de este es la bomba sodio-potasio. Y el transporte activo secundario utiliza energía para establecer un gradiente a través de la membrana celular, y luego este es necesario para transportar otras moléculas contra su gradiente de concentración. La En la bomba imagen que nos sodio-potasio muestra el proceso es de un sistema de sodio-potasio, transporte, podemos ver que, como como su en nombre primera lo dice, instancia bombea el iones potasio en contra de citoplasmático se pronunciados une a la gradientes de bomba de sodio concentración. y potasio. La concentración del ion sodio-potasio La unión es de elevada este fuera de la estimula célula y baja en su fosforilación interior, por ATP, mientras esta que la fosforilación concentración genera de ion ion potasio potasio de es conformación baja de la fuera de la célula proteína y alta en el interior de la célula. La bomba La sodio-potasio oscila entre los sodio estados hacia el de exterior. conformación En luego, un ciclo de bombeo, el potasio que extracelular transloca se une a 3 la iones proteína sodio fuera de y la célula desencadena la por cada liberación 2 del iones grupo potasio fosfato. que bombea dentro de ella. Luego, El ATP impulsa la pérdida del los cambios fosfato en la restaura conformación, fosforilando la proteína de original de la transporte. proteína, Es decir, y para transfiriendo terminar, un grupo fosfato el a la proteína. potasio se libera y La los bomba sitios de sodio sodio-potasio, vuelven a ser es un sistema de transporte ahí como se muestra en que, la imagen, como su nombre lo y dice, se repite todo el bombea ciclo. iones en contra de pronunciación. Bueno, ahora hablaremos de la función de la bomba de sodio-potasio. Su función principal es el transporte activo de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular. Esta bomba mueve iones de sodio hacia el exterior de la célula y al mismo tiempo introduce iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Este proceso ocurre en contra del gradiente de concentración, lo que significa que requiere energía metabólica, principalmente del ATP. Mecanismos de la unión de iones. El mecanismo de la bomba sodio-potasio se puede dividir en varios pasos relacionados con la unión de iones, como por ejemplo el reconocimiento y la unión. Cuando hay una alta concentración de Na en el interior de la célula, estos iones se unen a 3 sitios específicos. La unión es facilitada por interacciones electrostáticas y por la conformación específica de los sitios de unión que están diseñados para los iones de sodio. Activación de la bomba. La unión del sodio activa la enzima que desencadena la hidrólisis de ATP y el grupo fosfato. Este proceso es esencial para que la bomba cambie su conformación y pueda transportar los iones. Translocación de los iones de sodio. Cambio conformacional. La fosforilación de la bomba debido a la unión de Na promueve el cambio conformacional de la proteína. En este cambio se cierra el acceso interior de la célula y abre el canal hacia el exterior. Liberación, ¿no? La fosforilación en la bomba sodio-potasio es crucial por varias razones, como por ejemplo la regulación del equilibrio iónico. La fosforilación permite que la bomba realice su función de transportes de iones de sodio hacia afuera y de potasio hacia adentro de la célula, manteniendo así el equilibrio iónico necesario para el funcionamiento celular.
El mantenimiento del potencial de la membrana. La actividad de la bomba es fundamental para establecer y mantener el potencial de la membrana en reposo. Esto es esencial para la excitabilidad de las neuronas y la contracción muscular, ya que el potencial de la membrana adecuado es necesario para la generación de potenciales de acción. Control de volumen celular. Al regular la concentración de iones de sodio y de potasio, la bomba ayuda a controlar el volumen celular y prevenir la lisis celular por ósmosis. Producción de energía. La fosforilación de la bomba consume ATP, lo que se convierte en un mecanismo de transporte activo. Este consumo de energía es vital para muchas funciones celulares que dependen del transporte de iones. La participación en señales celulares. La fosforilación y la actividad de la bomba influyen en la señalización celular, incluyendo la activación de rutas de señalización que dependen de las concentraciones de iones, lo que impacta en procesos como la proliferación celular y la apoptosis. La interacción con otros procesos metabólicos. La bomba también está conectada por otros procesos metabólicos en la célula, como el transporte de glucosa y aminoácidos que dependen del gradiente iónico establecido en la bomba. El cambio de conformación en la bomba sodio-potasio es un aspecto fundamental de un mecanismo de acción. Este cambio permite que la bomba transporte iones de sodio y potasio a través de la membrana celular. El proceso puede describirse en varias etapas. Estado inicial. En esta conformación, la bomba tiene una alta afinidad por los iones de sodio y se encuentra en el lado citoplasmático de la célula. En este estado, la bomba se une a 3 iones de sodio, la fosforilación. Una vez que los iones de sodio están unidos a la bomba, se fosforila y se transfiere a un grupo fosfato de ATP, lo que provoca un cambio conformacional en la proteína. Este cambio transforma la bomba de su conformación inicial, estado 1, a su nueva conformación, estado 2. En el estado 2, esta nueva conformación, la bomba tiene una baja afinidad por los iones de sodio y una alta afinidad por los iones de potasio. Como resultado, los iones sodio son liberados al exterior de la célula. Unión de los iones de potasio. Luego, dos iones de potasio se unen a la bomba en el estado 2, en el lado extracelular, la desfosforilación. La unión de los iones de potasio provoca la desfosforilación de la bomba, lo que induce a un nuevo cambio conformacional, regresando a un estado similar al estado 1. Estado final. En esta conformación final, la bomba libera los iones de potasio dentro de la célula y vuelve a su forma original, lista para comenzar de nuevo con este ciclo. Este ciclo de cambios conformacionales inducido por la unión de iones y la fosforilación y desfosforilación es esencial para el funcionamiento eficiente de la bomba de sodio-potasio y para el mantenimiento de los gradientes y concentración de los iones de sodio-potasio en la célula. La liberación de iones en la bomba sodio-potasio es el proceso crítico que ocurre en varias etapas. Como antes mencioné, la unión de Na en la conformación inicial de la bomba es el estado 1. 3 iones de sodio se unen a sitios específicos en la parte interna. Luego de esto sigue la fosforilación, que es la unión de los iones de Na que activa la hidrólisis en el ATP que transfiere un grupo fosfato a la bomba. Esta fosforilación provoca un cambio conformacional en la proteína, transformándola en un nuevo estado, como antes lo mencioné, el estado 2. La liberación de los iones de sodio. En el estado 2, la bomba tiene una baja afinidad por los 3 iones de sodio. Como resultado, los 3 iones de sodio son liberados al exterior de la célula. Este cambio es crucial, ya que permite que la bomba pase de un estado donde los iones dentro de la célula a un estado donde los iones son expulsados a su exterior. El cuarto paso es la unión de los iones de potasio. Tras la liberación de los iones de sodio, la bomba presenta una alta afinidad, como antes lo mencioné, con los iones de potasio. La desfosforilación, que es la unión de los iones de potasio, induce a la desfosforilación, que la bomba elimina el grupo fosfato. Esto provoca otro cambio conformacional que regresa a la bomba a su estado inicial. El regreso al estado original. Después de liberar los iones de potasio, la bomba vuelve a su conformación inicial
lista para repetir este transporte. Bueno, básicamente como antes mencioné, la liberación de los iones es básicamente que los iones de sodio son liberados para que la célula atraiga o reciba los iones de potasio. Ahora vamos a hablar sobre la importancia biológica. La importancia biológica se desempeña en funciones claves en diversos procesos celulares, como por ejemplo el mantenimiento del potencial de la membrana. La bomba es esencial para establecer y mantener el potencial de membranas en reposo en las células y expulsar 3 iones de sodio hacia el exterior y permitir la entrada de 2 iones de potasio. Genera un potencial negativo dentro de la célula, lo cual es crucial para la excitabilidad de las neuronas y las células musculares. Excitabilidad neuronal y muscular. La bomba sodio-potasio es fundamental para la generación y propagación de los potenciales de acción en neuronas y células musculares. Sin un adecuado gradiente de iones de sodio y potasio, estas células no pueden despolarizarse ni repolarizarse correctamente, afectando la comunicación neuronal y la contracción muscular. Regulación en el volumen celular. La actividad de la bomba ayuda a regular el volumen celular y controlar la concentración de iones dentro y fuera de la célula. Esto es vital para evitar la lisis celular por ósmosis, especialmente en células que experimentan cambios de entornos osmóticos. Transporte de nutrientes. La bomba también está involucrada en el transporte secundario de otras moléculas como la glucosa y aminoácidos que se cotransportan junto a estos iones. Este proceso es esencial para la absorción de nutrientes en las células epiteliales y en el intestino. Los cotransportadores son proteínas integrales de membrana que permiten el transporte simultáneo de dos o más solutos a través de la membrana plasmática. Este tipo de transporte puede ser en la misma dirección, o sea, simporte, o en direcciones opuestas, antiporte. Del simporte y antiporte estaré hablando más en profundidad adelante. Los cotransportadores son clave en procesos fisiológicos como la absorción de nutrientes, la regulación del volumen celular y el mantenimiento del potencial de membrana. Mecanismo de acción. El cotransporte ocurre a través de un mecanismo acoplado en el cual el movimiento de un soluto a favor de su gradiente electroquímico proporciona la energía necesaria para transportar el segundo soluto en contra de su gradiente. En muchos casos, el gradiente de sodio generado por la bomba de sodio-potasio es la fuerza impulsora que permite el funcionamiento de los cotransportadores. Entre los principios fundamentales de los cotransportadores se encuentran la dependencia del gradiente de concentración, el transporte acoplado y la especificidad. La dependencia del gradiente de concentración en el cotransporte se basa en la diferencia de concentración de al menos uno de los solutos. En la mayoría de los casos, los cotransportadores dependen del gradiente de sodio. El transporte acoplado. El movimiento de una sustancia a favor de su gradiente impulsa el movimiento de la otra en contra de su gradiente. Y la especificidad. Los cotransportadores son altamente específicos para las sustancias que transportan, interactuando solo con ciertos iones o moléculas. Los cotransportadores son importantes biológicamente, pues ayudan a mantener el equilibrio de iones y nutrientes dentro de la célula, cosa que es crucial para la función normal de la célula. Esto recibe el nombre de homeostasis celular. También son importantes para la absorción de nutrientes, proceso vital para la obtención de energía. Los cotransportadores juegan un papel importante en el mantenimiento del volumen celular, controlando el flujo de agua a través de la membrana, regulando así el volumen. El simporte es un tipo de transporte acoplado en el cual dos o más moléculas o iones se mueven en la misma dirección a través de la membrana celular. Ambos solutos se transportan de manera simultánea a través de un canal o proteína transportadora. En contraste, el antiporte es un tipo de transporte acoplado en el que dos o más moléculas o iones se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana. Uno de los solutos se mueve hacia el interior de la célula, mientras que el otro se expulsa al exterior o viceversa. Tipos de simporte. Está el simporte de sodio-glucosa, que transporta sodio y glucosa simultáneamente en la misma dirección. Es más común en el intestino y los túbulos renales. También está el simporte de sodio-aminoácidos, que transporta sodio junto con aminoácidos a través de la membrana, cosa que es importante para la absorción de nutrientes.
En los tipos de antiporte tenemos el intercambiador sodio-calcio que expulsa calcio de la célula mientras introduce sodio. Este proceso es crucial para mantener bajos niveles de calcio en el citoplasma. También está el intercambiador de sodio-hidrógeno que transporta sodio hacia adentro y expulsa protones de hidrógeno, ayudando a regular el pH intracelular. El mecanismo de acción del simporte se basa en el gradiente electroquímico de un ion, que generalmente es el de sodio, para mover otro soluto en la misma dirección. El transporte se acopla de modo que el movimiento a favor del gradiente de uno de los solutos, por ejemplo el sodio, proporciona la energía necesaria para mover el otro soluto, que puede ser la glucosa, y este otro soluto se mueve en la misma dirección. El mecanismo de acción del antiporte utiliza el movimiento de un soluto a favor de su gradiente electroquímico para impulsar el transporte de otro en dirección opuesta. Por ejemplo, el intercambiador sodio-calcio expulsa calcio en contra de su gradiente mientras introduce sodio. Este intercambio opuesto permite el balance de cargas y el mantenimiento de gradientes de concentración a través de la membrana. Entre los principios fundamentales está la dependencia del gradiente electroquímico, el transporte acoplado y la especificidad. La dependencia del gradiente electroquímico se da ya que ambos mecanismos, tanto el simporte como el antiporte, dependen de la diferencia de concentración y carga eléctrica a través de la membrana. El gradiente generado por la bomba de sodio-potasio es clave para que el simporte y el antiporte funcionen. En el transporte acoplado, tanto en los simportes y antiportes, el transporte de un soluto está acoplado al movimiento del otro. La energía liberada por el movimiento de un soluto a favor de su gradiente impulsa el transporte de otro en contra de su gradiente. Y la especificidad, los importadores y antiimportadores son altamente específicos para los iones o moléculas que transportan, ya que solo transportan ciertos tipos de solutos a través de la membrana. Los mecanismos de simporte y antiporte son importantes biológicamente, ya que son esenciales para mantener la homeostasis iónica en las células, regulando la concentración de iones como el de sodio, el de potasio, calcio y protones de hidrógeno. El antiporte sodio-hidrógeno es importante para mantener el pH celular, expulsando protones en respuesta a la acidificación intracelular. También ayudan en la absorción de nutrientes, pues el simporte de sodio-glucosa es crucial para absorber eficazmente la glucosa en el intestino y reabsorberla en los riñones. El simporte de aminoácidos y sodio facilita la absorción de aminoácidos esenciales en el tracto gastrointestinal. Por otra parte, la contracción muscular y señalización celular es producto del antiporte de sodio-calcio, ya que ayuda a regular los niveles de calcio en el citoplasma. El transporte masivo a través de la membrana implica el movimiento de grandes moléculas o partículas hacia adentro o fuera de la célula. Entre estas moléculas o partículas se incluyen proteínas, polisacáridos e incluso células enteras. Este tipo de transporte se realiza mediante procesos especializados como la exocitosis y la endocitosis, que requieren de energía y la reorganización de la membrana plasmática. ¿Qué es la exocitosis? Es el proceso mediante el cual las células expulsan materiales grandes al exterior a través de la fusión de vesículas intracelulares con la membrana plasmática. Este mecanismo es esencial para la secreción de hormonas, neurotransmisores y desechos celulares. Por otro lado, la endocitosis es el proceso mediante el cual las células incorporan materiales grandes o fluidos del exterior a través de la invaginación de la membrana plasmática, que forma una vesícula alrededor del material. Esto incluye la absorción de nutrientes, partículas y microorganismos. Entre los tipos de exocitosis está la exocitosis constitutiva y la regulada. La constitutiva se realiza de manera continua, donde las células secretan proteínas y lípidos de manera constante para la renovación de la membrana y el entorno extracelular. La regulada requiere un estímulo, que puede ser una señal hormonal o un impulso nervioso, para liberar vesículas específicas que contienen productos como neurotransmisores o enzimas digestivas. Un ejemplo es la liberación de insulina en respuesta a la glucosa. Entre los tipos de endocitosis está la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis la célula ingiere partículas grandes o microorganismos, como cuando los glóbulos blancos ingieren bacterias. En este proceso, la membrana rodea la partícula y forma una vesícula llamada fagosoma. En cambio, en la pinocitosis es la ingesta de líquidos y solutos pequeños a través de la invaginación de la membrana en pequeñas vesículas. Este proceso es menos específico que la fagocitosis.
En el mecanismo de acción de la exocitosis, las moléculas grandes, como pueden ser las proteínas, se empaquetan en vesículas que se forman en el aparato de Golgi. Estas vesículas se mueven hacia la membrana plasmática, impulsadas por el citoesqueleto y proteínas motoras. La vesícula se fusiona con la membrana plasmática y el contenido se libera al espacio extracelular. En cambio, en la endocitosis, la membrana plasmática se invagina alrededor de la molécula o partícula que se va a internalizar. La invaginación forma una vesícula que se desprende de la membrana, encerrando el material en su interior. Estas vesículas se fusionan con lisosomas para la digestión o procesamiento del material ingerido. Entre los principios fundamentales de estos mecanismos destacan la dependencia del ATP, la reorganización del citoesqueleto y la especificidad, además de la gemación y fusión de vesículas. En la dependencia de ATP, ya que ambos procesos requieren de energía en forma de ATP para la reorganización de la membrana plasmática y el transporte de vesículas. La reorganización del citoesqueleto, pues el citoesqueleto juega un papel crucial en el movimiento de vesículas en el citoplasma y la formación de estructuras de endocitosis y exocitosis. Especificidad, pues en la endocitosis la célula puede seleccionar qué moléculas absorber a través de interacciones específicas receptor-ligando, lo que garantiza un proceso controlado. Y fusión y gemación de vesículas, pues la fusión de vesículas con la membrana en la exocitosis o la formación de vesículas a partir de la membrana en la endocitosis son pasos clave regulados por proteínas especializadas como la SNARES en la exocitosis y las clactarinas en la endocitosis. Estos procesos son importantes biológicamente ya que ayudan a la secreción de sustancias como hormonas, neurotransmisores y proteínas extracelulares. Las hormonas pueden ser la insulina, los neurotransmisores pueden ser la dopamina y las proteínas extracelulares pueden ser las enzimas digestivas o el colágeno. Además de esto, también ayudan en el reciclaje y la renovación de la membrana, ya que estos procesos permiten la constante renovación y modificación de la membrana plasmática, manteniendo la homeostasis celular. A estos podemos añadir la defensa inmunitaria, pues la fagocitosis es esencial para que células como los macrófagos y neutrófilos eliminen microorganismos invasores y restos celulares protegiendo el organismo de infecciones. Las macromoléculas, a comparación del agua y pequeños solutos que entran y salen a través de la capa lipídica, no son capaces de entrar y salir por sí solas. Entonces hay dos procesos que son la estocitosis y endocitosis, en los cuales se va a transportar estas macromoléculas. En la exocitosis se forman vesículas dentro de la membrana plasmática, las cuales van a expulsar estas macromoléculas. Como dice en el texto, su función biológica se basa en su capacidad de secretar sustancias, o sea, de liberar neurotransmisores, de liberar hormonas. En estas podemos encontrar dos tipos. Dentro de los tipos, como se observa en la imagen, podemos encontrar la secreción constitutiva, que es una que ocurre de manera continua, o sea, no requiere señales específicas, a diferencia de la secreción regulada, que este tipo de estocitosis se activa en respuesta de señales específicas, como hormonas o neurotransmisores. Se puede comprender a la endocitosis como lo totalmente opuesto a la exocitosis. La exocitosis se basa prácticamente en sacar estas macromoléculas. La endocitosis no. La endocitosis introduce estas macromoléculas a la membrana plasmática. Dentro de esta existen tres tipos: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En lo que refiere a la fagocitosis, una célula engloba a una partícula envolviéndola con pseudópodo. Estos pseudópodos se tienen alrededor de ella y la empaquetan dentro de una bolsa delimitada por una membrana suficientemente grande que se conoce como la vacuola alimentaria. Esta partícula es digerida después de que la vacuola se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas. A diferencia de la fagocitosis, en la pinocitosis ya no encontramos vacuolas alimentarias, sino encontramos vesículas. Estas vesículas traen en sí gotitas, o digámosles así, gotitas, que contienen líquidos de la matriz extracelular. En sí no es el líquido lo que requiere la célula, sino las moléculas disueltas en las gotitas. Como cualquier soluto y en realidad todo lo que se encuentra en las gotitas son incorporados dentro de la célula. La pinocitosis no es específica con respecto a la sustancia que transporta.
concentración. Esto es cuando la membrana se pliega hacia adentro y forma pues una depresión, la cual atrapa las moléculas y los receptores. El tercero es la formación de vesículas, pues es cuando el proceso anterior, es decir, la invaginación, se cierra y forma pues una vesícula la cual contiene pues moléculas o receptores. Entonces pues esos procesos apenas termina el segundo proceso, de una vez es la formación pues, de las vesículas. Y el último es la internalización, en el cual pues la vesícula se va a separar de la membrana y se lleva pues al interior de la célula. Y ya como tal pues esos son el proceso que permite pues a las células encontrar y regular la entrada de sustancias específicas. La importancia biológica de la endocitosis mediada por receptores radica en varias funciones, pero a continuación hablaré sobre 6. La primera es la regulación de la señalización celular. Entonces, pues las células regulan la cantidad de receptores en la superficie y ajustan sus respuestas a señalizaciones externas. La segunda es la captura de nutrientes. Entonces, estas facilitan la internalización de nutrientes esenciales. También está la eliminación de patógenos. Como expliqué anteriormente, una de sus funciones es la inmunidad, entonces pues ayuda a la defensa inmunitaria y permite que las células inmunes capten e eliminen pues, los patógenos o los complejos inmunes. La cuarta es el mantenimiento de la homeostasis. Entonces eso contribuye al equilibrio interno de la célula porque regulan la cantidad de ciertas moléculas y lípidos en la membrana. El quinto es la implicación en enfermedades. Esto pues es donde existen alteraciones en los procesos, como tales, si existen alteraciones en alguno de estos procesos o en alguno de estos tipos, ¿qué van a hacer? Van a contribuir a las enfermedades. Algunos ejemplos que investigué fueron como obesidad, diabetes o cáncer. Entonces, aquí lo que va a suceder es que donde la regulación de la señalización y la captación de los nutrientes se va a ver afectada. Y por último, tenemos el transporte de fármacos, porque pues como bien se sabe, los fármacos como tal son la inhibición de ciertas enzimas. Entonces esto lo que hace es entregar pues la entrega de ciertos fármacos o de ciertos genes para digerir este transporte a las células específicas por medio de la enzima, el sustrato, del cofactor, entre otras. Bueno, como conclusión tenemos que la membrana celular actúa como una barrera semipermeable, entonces eso es lo que permite es el paso de ciertas sustancias y también puede excluir a otras. Esto pues mantiene el equilibrio interno y regula el intercambio de nutrientes y desechos. Y otra conclusión es que pues existen diferentes mecanismos de transporte como difusión simple, facilitada, transporte activo, entre otros, y todos esos tienen un papel fundamental y específico en las células. Entonces obtienen lo que necesitan, pero también eliminan los productos de desechos y se adaptan a las condiciones del entorno celular. En esta parte encontramos las referencias bibliográficas en las cuales utilizamos el libro de Campbell y Rees, artículos científicos e investigativos de Khan Academic, World Académico, Slider, entre otros. Asimismo, videos dados por biólogos y por doctores. En estas 4 diapositivas encontramos todas las referencias. Muchas gracias a todos por la atención, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y